Lo que comentó Sean Evans resulta interesante porque muestra algo que muchas veces pasa desapercibido cuando la gente recuerda aquella participación de BTS en Hot Ones. Normalmente los fans recuerdan el episodio por las reacciones al picante, las preguntas o los momentos divertidos, pero Sean destacó algo mucho más específico. Cómo una frase tan simple como el famoso "Vamos alitas" de Jimin ayudó a crear una conexión natural entre todos durante la grabación. Lo que Sean explica es que existía una barrera del idioma evidente. BTS y él no compartían el mismo idioma de manera completamente fluida, por lo que había ciertas limitaciones normales en la conversación. Sin embargo, también señala que cuando varias personas están pasando por la misma experiencia, especialmente una experiencia tan extrema como comer alitas extremadamente picantes, muchas veces no hacen falta demasiadas palabras para entenderse. Todos están sintiendo el mismo ardor, las mismas reacciones y la misma sorpresa frente al nivel de picante. Esa experiencia compartida crea una especie de lenguaje común. Por eso recuerda con tanto cariño el momento en que Jimin repetía expresiones como "vamos, alitas" o "vamos, ala". No era una frase compleja ni una gran conversación. Era algo sencillo, espontáneo y divertido que surgía mientras intentaban superar juntos el desafío. Precisamente por ser algo tan natural, terminó teniendo un efecto mucho mayor del que podría parecer. Sen explica que comenzó a seguirle el juego inmediatamente. Es decir, tomó esa energía que Jimin estaba transmitiendo y respondió de la misma manera. Lo importante de sus palabras es que no está hablando solamente de una frase graciosa. Lo que realmente está describiendo es el momento en que sintió que todos comenzaron a estar en la misma sintonía. A pesar de las diferencias culturales, del idioma y de que apenas estaban compartiendo unas horas de grabación, apareció una dinámica donde la interacción se volvió mucho más relajada y natural. Eso coincide bastante con lo que muchos espectadores percibieron cuando vieron el episodio. Al inicio siempre existe cierta formalidad porque es una entrevista, hay cámaras presentes y además se trata de personas que no trabajan juntas habitualmente. Pero conforme avanzaba el desafío, se podía notar que todos estaban reaccionando al picante de forma cada vez más espontánea. Las risas, las expresiones y los pequeños comentarios hacían que el ambiente se sintiera mucho más cercano. Por eso tiene sentido que Sean recuerde específicamente ese detalle años después. Entre todos los momentos que ocurrieron durante la grabación, eligió mencionar una frase sencilla de Jimin, porque para él representó ese instante en que la tensión desapareció y la interacción se volvió más cómoda. No está diciendo que esa frase fuera el centro absoluto del programa, ni exagerando su importancia, sino que la utiliza como ejemplo de cómo algo pequeño puede ayudar a romper el hielo cuando personas de distintos idiomas intentan comunicarse. En el fondo, lo que Sean está describiendo es una experiencia muy humana. A veces la conexión entre personas no surge a través de conversaciones largas o perfectamente traducidas. A veces surge mediante una broma simple, una expresión repetida varias veces o un momento compartido que todos entienden al mismo tiempo. Y en aquel episodio, según recuerda Sean, el famoso "vamos alitas" terminó convirtiéndose precisamente en uno de esos momentos. También es llamativo que él todavía lo recuerde con tanta claridad. Hot Ones ha tenido cientos de invitados a lo largo de los años, incluyendo actores, músicos, deportistas y figuras públicas muy conocidas. Sin embargo, cuando habla de la visita de BTS, ese pequeño intercambio sigue apareciendo en su memoria.
Eso sugiere que no fue simplemente una frase que escuchó una vez y olvidó después, sino un detalle que contribuyó a crear una atmósfera más relajada y divertida durante la grabación. Al final, el comentario de Shan no trata realmente sobre las alitas. Trata sobre cómo un gesto espontáneo de Jimin ayudó a generar complicidad dentro de una situación que podía haber sido mucho más rígida debido a las diferencias de idioma. Según las propias palabras de Sin, fue uno de esos momentos que le hicieron sentir que todos estaban conectados, participando en la misma experiencia y reaccionando juntos al desafío. Y precisamente por eso sigue siendo uno de los recuerdos más simpáticos que conserva de aquella aparición de BTS en Hot Ones. Lo que señala este informe es que, dentro de su análisis sobre las figuras más influyentes del K-pop en 2026, Jungkook aparece ocupando la posición más alta entre los ídolos de K-pop más populares del año. Y lo interesante es que el reconocimiento no se presenta como algo basado en un único logro específico, sino como el resultado de una presencia constante en distintos ámbitos que hoy son fundamentales para medir el impacto global de un artista. Según la descripción del informe, Jungkook logró mantenerse como una de las figuras más dominantes en áreas como las listas musicales internacionales, las plataformas de streaming y las redes sociales. Es decir, no se trata solamente de que una canción haya funcionado bien durante un periodo concreto. El informe apunta a una influencia sostenida en varios espacios al mismo tiempo. Actualmente, la popularidad de un artista ya no se mide únicamente por ventas físicas o por apariciones en televisión. También se observa cuánto se escucha su música en plataformas digitales, cuánto se habla de él en Internet y qué nivel de atención genera cada una de sus actividades. Bajo esos criterios, el informe considera que Jungkook fue la figura más destacada del año. Otro aspecto importante es la idea de que la era de los artistas en solitario ha alcanzado su punto culminante. Con esa afirmación, el informe parece destacar cómo muchos artistas de grupos han conseguido desarrollar carreras individuales con un alcance enorme, llegando incluso a competir directamente con grandes nombres de la industria global. Dentro de ese contexto, Jungkook es presentado como uno de los ejemplos más fuertes de este fenómeno, alguien cuya actividad individual logró captar atención a escala internacional. Quizás una de las frases más llamativas del informe es cuando lo describe como el estándar mundial de la música pop. Esa expresión no significa necesariamente que sea el único artista importante del panorama musical actual, ni que todos los demás deban compararse exclusivamente con él. Más bien, refleja la percepción de que su presencia y alcance se han convertido en un punto de referencia dentro de la conversación global sobre el pop contemporáneo. Es una manera de destacar el nivel de reconocimiento que ha alcanzado y la capacidad que tiene para generar interés más allá del público habitual del K-pop. El informe también enfatiza que su influencia ya no estaría limitada únicamente al ámbito musical. Ese punto es importante porque actualmente muchas estrellas globales tienen impacto en diferentes sectores al mismo tiempo. Cuando un artista alcanza cierto nivel de popularidad, sus decisiones relacionadas con moda, estilo personal, colaboraciones, campañas publicitarias o apariciones públicas comienzan a generar conversaciones propias. El documento sostiene que la influencia de Jungkook se extiende precisamente hacia esos espacios de la cultura popular, donde cualquier actividad relacionada con él puede convertirse rápidamente en tema de conversación entre millones de personas.
Por eso, el informe destaca que su nombre fue uno de los más comentados y llamativos del año. No se refiere solamente a los lanzamientos musicales, sino al nivel general de atención que genera. En la actualidad, la capacidad de mantener interés constante es uno de los factores más difíciles para cualquier celebridad. Muchas figuras pueden protagonizar un momento viral temporal, pero sostener esa atención durante largos periodos es mucho más complejo. Lo que el informe parece resaltar es que Jungkook continúa siendo una de esas pocas figuras capaces de atraer atención global de manera constante. En conjunto, el análisis presenta a Jungkook como una figura cuyo impacto trasciende varias categorías al mismo tiempo. No solamente como cantante, sino también como una personalidad con influencia en tendencias culturales, conversaciones digitales y aspectos relacionados con la moda y la cultura popular internacional. Esa es la razón por la que el informe lo coloca en la primera posición de su clasificación y utiliza términos tan destacados para describir su presencia durante 2026. Más allá de si cada persona está o no de acuerdo con las conclusiones del informe, el mensaje central es claro. Considera que Jungkook fue una de las figuras más visibles, comentadas e influyentes del panorama global durante el año, con una presencia que va mucho más allá de la música y que continúa generando impacto en diferentes ámbitos de la cultura popular.